Tercer domingo de Cuaresma, la indignación de Jesús. Solemos hablar de la purificación del templo, pero más bien hay que decir la sustitución del templo. A partir de Jesús ya los templos no tienen sentido. Jesús es el templo de Dios en medio de este mundo y cada uno de nosotros lo somos también. El templo de Jerusalén era el lugar de la presencia de Dios en medio de su pueblo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, los profetas insistieron incesantemente en que no bastaba ir al templo, ofrecer sacrificios para agradar a Dios. Dios pide la obediencia y una vida moralmente recta y justa. Por eso Jesús sube y va a hacer un gesto impresionante en el templo. En esa subida había ido anunciando su muerte, pero también su resurrección. Y como profeta va a anunciar con este gesto, este signo de expulsar a los mercaderes y también a los animales, va a anunciar que Él es ya el templo. Ya no se necesitan animales para agradar a Dios. Con su ofrenda a Dios, Jesús va a ser ya definitivamente el que se ofrece al Padre por nosotros. Sustitución, por tanto, ya no es un edificio de piedras, sino una persona. De hecho, Jesús dice la casa de mi Padre. Él es el Hijo y Él es el que se ofrece. Su cuerpo glorificado va a ser el signo, su cuerpo resucitado va a ser el signo definitivo. El gesto simbólico de Jesús y sus palabras siguen siendo actuales en el siglo XXI. El cuerpo de Jesús, muerto y resucitado, es el nuevo templo, grande como el mundo. Pero en el templo hay cambistas que venden de todo. Sigue habiendo cambistas en este mundo que se venden por cualquier dinero. Armas a cambio de petróleo, provocando toda clase de guerras y genocidios. Pensemos en la presencia del Papa Francisco en Irak. Él ha sido capaz de decir con su presencia, pero también con sus palabras, sus mensajes están siendo muy claros, el odio y la violencia son incompatibles con la religión. Aseguró cuando se presentó en un templo destruido por Al-Qaeda donde murieron muchos cristianos. Él ha sido capaz de decir no más violencia. He recordado cómo Juan Pablo II se opuso rotundamente a la guerra de Irak. Recordad el año 2003 con esa decisión de algunos presidentes. Incluso se llegó a actuar por parte del Vaticano con amigos personales del presidente de Estados Unidos. La respuesta fue: es un asunto decidido. Y fijaos años después dónde estamos. Tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto oposición a purificar definitivamente el templo de los hijos de Dios. Francisco está haciendo una gran labor en este tema. Pero hay otros temas que también siguen queriéndose ser purificados, persecuciones y desplazamientos de tantos migrantes, para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, intereses económicos, sociales, incluso religiosos y, como no, políticos que brotan del egoísmo y llevan al desastre a naciones enteras, a la propia naturaleza. Desde luego, vivimos un siglo difícil, un siglo en el que nos debe preocupar el templo que son las personas que habitamos en este mundo, la naturaleza que también es templo de nuestro Dios. ¿Hasta cuándo seguiremos crucificando el cuerpo de Cristo y destruyendo el verdadero templo de Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? Ayúdanos a superarnos, que nos indigne tanta dolor, tanto sufrimiento, y desde luego que digamos con el Papa Francisco: no más violencia. Feliz domingo.